Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Y quiero presentar de inmediato a mi compañero Rodrigo Álvarez. Rodrigo, buenos días todavía. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día. Y a nuestro invitado, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Matías, Rodrigo, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, ministro, muchas gracias por estar acá en Estado Nacional. Quiero partir comentándole una opinión que esbozó el jueves recién pasado en Radio Duna, el diputado Belolio, a propósito de la acusación constitucional contra el intendente Guevara. Él decía que además de ser injusta, que creo que es un concepto que usted también esbozó, post situación en la Cámara, que era grave, porque sentaba un precedente respecto al actuar de otros intendentes en situaciones tan similares o parecidas de la que tuvo que vivir el intendente Guevara. ¿Usted comparte esa apreciación que es grave lo que pasó en la Cámara respecto a la situación del intendente Guevara? Sí, absolutamente. Lo primero es injusto, y yo creo que eso en la defensa logró establecerlo bastante bien, porque se le acusa al intendente de haber restringido el derecho a reunión que está en la Constitución a partir de un decreto que data de 1983. Es decir, todos los intendentes desde el 83 a la fecha se han basado en ese decreto para establecer algún tipo de restricción para poder proteger el resto de los derechos que tienen los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a transitar, el derecho a emprender, el derecho de los vecinos de vivir en paz. Entonces, acusarlo sobre la base de algo que ha sido la práctica recurrente me parece que demuestra que el único objetivo es causar un daño político al gobierno. Ahora, lo que no se dan cuenta, o quizás se dan cuenta pero no les importa, es que el daño político, más que al gobierno, el daño que se causa es a los ciudadanos y a los vecinos de Plaza Italia y de todo el país que quieren que se resguarde el orden público. Ese es un primer punto. Y quizá lo que mejor lo refleja fue lo que dijo un diputado de la Democracia Cristiana cuando señala que él sabe que no hay ningún tipo de infracción constitucional y los intendentes solo pueden ser acusados, entre paréntesis, por infracciones constitucionales. Un diputado de la DC dijo, no hay infracción constitucional, yo no la veo, pero yo soy un político, mi partido me lo pide, por eso yo voto a favor. ¿El diputado Sabaj? El diputado José Miguel Ortiz. Entonces, porque el diputado Sabaj dijo que le parecía que era una muy mala señal para el resto de los intendentes y él se abstuvo. Por eso, voy hacia allá. Primer punto, injusta, no tiene fundamento. Pero además yo creo que es un grave error y es un grave precedente por dos razones. El primero, lo que ustedes señalaron, de que con esto en el fondo si prospera, y por eso yo llamo al Senado a ponderar los argumentos de la defensa y reflexionar con serenidad y rechazar la acusación. Porque si se evalúan los argumentos tiene que ser rechazada. Pero si prospera, se le causa un daño grave no solo a la intendencia de la región metropolitana, sino que de todo el país, porque todos los intendentes tienen que tomar decisiones en materia de orden público. La ley de gobiernos regionales establece en su artículo 2 que los intendentes son los responsables del orden público, la tranquilidad y la seguridad de las personas. Y aquí se le está despojando de una herramienta fundamental. Ahora, que nadie tenga una duda en ese sentido, el gobierno va a seguir ejerciendo sus facultades, va a seguir actuando en materia de orden público, pero con esto se causa un debilitamiento. Y por último, quizá, esto es importante decirlo, porque se nos olvida un poco. El día 15 de noviembre se llega a un acuerdo muy importante en el Parlamento de todos los sectores políticos, el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. ¿Y qué es lo que dice el punto número 1 del acuerdo por la paz y la Constitución? Dice fundamentalmente que todos los partidos que suscriben el acuerdo se comprometen a avanzar en la recuperación y el resguardo del orden público y el rechazo a la violencia. Entonces, además, creo que lo que ocurrió con la acusación constitucional constituye un incumplimiento flagrante del acuerdo por la paz y la nueva Constitución que todos transversalmente celebraron. Usted estuvo en la Cámara, ministro, estuvo conversando con muchos diputados antes de que se votara esto. ¿Usted tiene la sensación de que si el voto hubiese sido secreto, no se aprobaba la acusación contra el intendente Guevara? No se hubiera aprobado, definitivamente, porque de lo que uno conversa y de lo que uno escucha y de los argumentos que se reciben, se nota que hay poca convicción. Pero creo yo que lamentablemente la oposición a veces prima un sentido de unidad equivocado sobre la base de causarle daño al gobierno. Y eso es justamente lo que los chilenos no quieren, eso es justamente lo que no permite avanzar con más rapidez en la solución de la crisis del 18 de octubre. Y además creo que, insisto en el punto, incumple el acuerdo por la paz y además le causa un daño a los ciudadanos y a los vecinos de todo el país, de Antofagasta, de Valparaíso, de Concepción, de Magallanes, que necesita que las autoridades cuenten con todas sus facultades. Pero insisto en el punto, más allá de esta acción equivocada, el gobierno va a seguir ejerciendo todas las atribuciones constitucionales y legales para el resguardo del orden público. ¿No le interpreta como un cierto temor de algunos diputados al exponerse, al no votar con convicción? Por ejemplo, una funa o algo que creo que lamentablemente la cultura de actuar de alguna manera sobre la base de lo que plantea Twitter o las redes sociales está, creo yo, afectando demasiado la deliberación pública y eso creo que está generando problemas en las decisiones que se están tomando, porque al final depende de si uno cuenta o no cuenta con la aprobación de la barra tuitera para tomar las decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar en base
al juicio que se hace sobre argumentos legales y argumentos constitucionales en el caso de las acusaciones constitucionales. El diputado Sabaja, al cual yo hacía mención recién, me tocó entrevistarlo el viernes en la tarde, él se abstuvo. Sin embargo, él tenía todos los argumentos que uno pudiese pensar que él votó en contra de la acusación constitucional. Pero se abstuvo por las mismas razones, de que el bloque político y hay una cosa de no sé si es lealtad o unidad, que él la entiende de una determinada manera. Y uno de los argumentos que daba para haberse teóricamente votado en contra de la acusación era que se inhibía, y era una pésima señal, lo dijo él, para todo el resto de los intendentes que tienen que aplicar de alguna manera la restitución del orden público en las distintas regiones. Y planteado así se lo quiere plantear en el nombre de Gonzalo Blumel, ministro del Interior, porque ya suena como que se va a armar o que se pretende empujar una acusación constitucional en contra suyo. ¿Cuánto inhibe el que usted tome alguna decisión de orden público si sabe que el día de mañana lo van a acusar constitucionalmente? Matías, créeme que todas las decisiones que tomamos son por convicciones y en base a las atribuciones que nos entrega la ley y el mandato que nos da el presidente. La amenaza o no amenaza una acusación constitucional no constituye un factor, ni en mi caso ni en el caso de los intendentes o el resto de las autoridades del país, porque nosotros tenemos que actuar en función del bien común, en función del mandato que nos da la ley, en función del mandato de nuestras obligaciones constitucionales y lo que el presidente nos ha pedido para poder abordar una salida a esta crisis, que tiene que ver obviamente con cosas mucho más profundas, como avanzar con la agenda social, con las reformas que estamos discutiendo, por ejemplo, la reforma a las pensiones, la reforma a la salud, el ingreso mínimo garantizado. Hay un conjunto ya de reformas que ya se implementó y ya están produciendo beneficios y hay otras que tenemos que seguir implementando. ¿Usted va a seguir adelante con la misma lógica o empujando la misma lógica de resguardo del orden público, aunque lo vayan a acusar constitucionalmente? Es que, Matías, esto no es una opción. El resguardo del orden público es una obligación. Y en esto yo quiero plantear una cosa que conceptualmente... Pero hay estrategias distintas, ministro. El copamiento es una estrategia que puede que a unos les guste, a otros no. Hay distintas fórmulas. ¿Usted mide las estrategias a seguir o a plantear en función de una lógica política de sobrevivencia, de que no lo acusen constitucionalmente? No, pero es que, Matías, eso sería un error. Te lo voy a poner de otra manera. El orden público, obviamente, no es el único camino para solucionar la crisis, pero es una condición indispensable. El orden público, que algunos buscan tildar equivocadamente como una suerte como de agenda represiva, todo lo contrario, el orden público es la garantía fundamental de que podemos vivir en democracia, de que podemos resolver pacíficamente nuestras disputas, de que podemos trabajar sobre ciertos mínimos comunes y respetar los derechos fundamentales de las personas. Sin orden público no hay democracia. La violencia no tiene cabida en la democracia y por eso en democracia toda la teoría moderna del Estado representa en las instituciones públicas el uso legítimo de la fuerza para que los ciudadanos no actúen violentamente o bien tengan sanciones cuando actúen violentamente y no tomen las decisiones por sus propias manos. Y por eso creo que es fundamental seguir exigiendo el cumplimiento del punto número 1 del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que es un rechazo a la violencia, un rechazo explícito y avanzar en la recuperación del orden público, que, insisto, es la garantía, es la única garantía o la garantía fundamental que tenemos para tener una convivencia pacífica y democrática. ¿Y cuál es la fórmula, ministro, para el orden público? Porque de aquí para atrás parece que el cuestionamiento, al menos, que se le hizo al intendente Guevara tiene que ver con la fórmula que él utilizó. ¿Cuál es la fórmula que usted ve para el orden público hoy día? Lo que pasa es que me quiero dar un comentario sobre el punto más coyuntural del copamiento preventivo. Eso lo han usado prácticamente todos los intendentes en distintos momentos de los últimos años porque es una estrategia policial que es funcional para ciertas situaciones. Por ejemplo, para un clásico de fútbol se usa el copamiento preventivo porque se dispone mayor fuerza policial para asegurar o para dar seguridad a todos quienes asisten a los partidos de fútbol. Por ejemplo, la defensa también planteaba que para los discursos o cuentas presidenciales del 21 de mayo, que ahora son 1 de junio, también en el entorno del Congreso, del Parlamento, imagínate, se ha usado el copamiento preventivo para proteger el desarrollo de una actividad republicana tan importante. Entonces, eso no es más que una excusa. Y es una excusa que, además, insisto, incumple el Acuerdo por la Paz. Entonces, el llamado que nosotros hacemos a la oposición y el llamado que hacemos a todos los sectores a cumplir los compromisos que se han adoptado. ¿Cómo vamos a avanzar en materia de orden público? Fundamentalmente en base a 3 frentes. El primero, tenemos una agenda legislativa para resolver todos los temas pendientes en materia de orden público o bien para darle atribuciones a los jueces, a los fiscales y a carabineros para poder ejercer o ser más eficaces en el control del orden público. Por ejemplo, la ley antisaqueo y antibarricadas que ya se aprobó, por ejemplo, la ley que protege la infraestructura crítica o las reformas más estructurales como la modernización de carabineros y la ley de inteligencia. Todo eso o está aprobado o está avanzando en el Congreso. Lo segundo, estamos también avanzando en modernizaciones tecnológicas, estratégicas de la operación policial.
De hecho, hay que ser mucho más selectivo en la estrategia y apuntar fundamentalmente sobre quienes cometen delitos más graves, los que portan molotov, los que cometen saqueo, los que atacan a carabineros. Y en tercer lugar, estamos también implementando mecanismos de evaluación, monitoreo y control, porque también se va produciendo una suerte de aprendizaje. Mira, en diciembre no fuimos capaces ni siquiera de jugar en la fecha de fútbol, que son 8 estadios que hay que cuidar en el país. Hoy día el fútbol está volviendo progresivamente, los festivales del verano están ocurriendo, mañana tenemos la PSU, tenemos una estrategia distinta a partir de los aprendizajes de la vez anterior, y eso también es fundamental porque en esto hay que aplicar más inteligencia, más estrategia y más evaluación. Para cerrar el capítulo del intendente Guevara, ¿usted confía en el Senado el 3 de febrero de que se va a salvar el intendente? Como primera cosa. Y segundo, ¿cuánto ayuda a eso de que ahí en la sala hay 10 personas que fueron intendentes? A ver, lo primero es que el Senado sin duda es difícil porque el gobierno no tiene mayoría y la oposición es mayoría. Entonces la oposición es quien va a tomar una decisión respecto a cómo proceder. Si actúa en justicia y en base a los argumentos, esa acusación se tiene que rechazar. Y yo confío que en el Senado van a ser capaces de ponderar argumentos y poder, además, yo creo, aquilatar los efectos y las consecuencias que puede producir una decisión no solo injusta, sino tan equivocada, que es despojar a los intendentes de herramientas fundamentales para el orden público. Y no solo a los 16 intendentes que tenemos en Chile, sino que a todos los intendentes del futuro. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que hay que mirarlo con atención y el llamado al Senado a evaluar con objetividad y sobre todo atendiendo los fundamentos y las consecuencias de esta acción. En una conversación también de la semana pasada con un exministro del Interior, no sé si tengo autorización para dar su nombre, por lo tanto, pero el milagro, pero no el santo, que conoce, estuvo sentado en su propio sillón, que es muy difícil, el sillón del ministro del Interior, me decía que al final él pensaba que en una de esas era difícil seguir con Carabineros como estaba, por la legitimidad que tiene la población, que quizás sería bueno ir refundando una policía distinta, no de un día para otro, sin lugar a dudas, y que me explicaba sobre la buena experiencia que había con la PDI, de ir, en vez de esta policía militarizada, ir profesionalizando y profundizando eso en una policía civil. ¿Ustedes han pensado en una refundación de la policía? Mira, la palabra refundación en materia democrática es una palabra bastante compleja, sobre todo una institución como Carabineros, que tiene 93 años de historia, la mayor parte de los cuales ha contado con un amplio aprecio y apoyo por parte de la ciudadanía. Carabineros, yo creo que estamos todos de acuerdo, es una institución fundamental y la mayor parte del tiempo ha contado con mucha confianza a la gente. Ahora, también es cierto que el 18 de octubre nos pilló en una situación compleja en materia de Carabineros porque Carabineros había enfrentado tres grandes dificultades en los últimos 3 años. A comienzo del 2017, esto es previo al gobierno actual. Huracán, el fraude en Carabineros, después la operación Huracán, después el caso Catrillanca y ahora todos los problemas que hemos tenido en materia de orden público y derechos humanos. ¿Cómo se logra legitimidad? Y si no, fundar un cuerpo en paralelo que vaya creciendo y vaya haciendo historia, su propia historia. María, nosotros lo estamos haciendo. Sin eso, la ciudadanía puede tener la confianza de que los cambios se venían implementando de antes y ahora obviamente hay que darle un acento distinto y acelerarlo. Yo creo que hay que hacer un proceso y eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Cuál es el acento? Porque modernización y reforma. Modernización en los procedimientos y reforma, por cierto, en algunos aspectos que previo al 18 de octubre no habíamos abordado con la profundidad que se merece. Y me refiero fundamentalmente a las estrategias de control de orden público. Porque el tema del orden público, previo al 18 de octubre, era un tema relevante, pero no era el tema central de la seguridad pública. El tema central era el crimen organizado, eran los delitos convencionales como el robo, el hurto, los portonazos y otros problemas graves, pero que no eran fundamentalmente orden público. Hoy día el tema del orden público pasó a otro nivel, al punto que en la parte más compleja de la crisis llegamos a tener aproximadamente a la mitad, poco menos de la mitad, de la dotación policial dedicada al control del orden público. Por eso nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, hicimos una reformulación de las estrategias de control de orden público. Hoy día ya no dependen de una sola prefectura centralizada, sino que dependen de los jefes de zona a lo largo de todo el país. ¿Por qué? Porque obviamente hay que conocer el territorio, hay que conocer las comunidades, hay que conocer a quienes están cometiendo la violencia, que son distintos los de Antofagasta que los de la metropolitana, que los del Biobío, y por eso creemos que está empezando a dar mejores resultados. Hoy día tenemos muchos menos eventos graves que los que teníamos en octubre y en noviembre. En octubre tuvimos en promedio del orden de 100 eventos graves por día, en noviembre cayó a 40, en diciembre a 3 y en enero estamos a 2 a 3 por día. Ahora, eso todavía está lejos de lo que la gente necesita y de lo que el país merece. Y por eso tenemos que seguir avanzando. Y en paralelo, constituimos un consejo para la reforma de Carabineros, cuyo foco fundamental
es establecer una modernización y una reforma fundamentalmente en los procedimientos de control de orden público, que es un problema que ha enfrentado todas las policías en todos lados, porque es un tema que hoy día es muy complejo de abordar con una ciudadanía que es distinta. Eso está avanzando y ese informe va a estar listo en los próximos días y lo vamos a presentar al país, y ahí se van a plantear los cambios más estructurales, fundamentalmente asociados a control de orden público, con un foco muy importante en la protección de los derechos de las personas. Ministro, a propósito de orden, seguridad y también de carabineros, mañana hay un nuevo desafío. Constantemente se le han ido presentando cosas a su ministerio respecto a situaciones de orden y seguridad en Santiago y también en regiones. Se va a dar la PSU mañana a aquellos estudiantes que no pudieron en el primer proceso. Se ha aplazado también lo de las salas que les toca a cada alumno. Hoy día se entregó eso de por medio. ¿Usted está en condiciones, yo sé que no depende directamente de usted, pero está en condiciones de darle tranquilidad a esos alumnos de que mañana el proceso se va a hacer dentro de lo más normalmente posible? Sí, mira, lo primero es que la PSU es una instancia súper importante para cientos de miles de jóvenes. Y por eso lo primero, todo el ánimo para quienes rinden la prueba mañana, todo nuestro apoyo, que vayan y la den con confianza. Obviamente enfrentamos una situación compleja porque hay un grupo de personas, que yo no quiero llamar estudiantes, un grupo de personas que quiere por la violencia cortar el derecho de miles de otros jóvenes que quieren ejercer su derecho a acceder a la educación superior. Y eso obviamente nosotros no lo vamos a permitir, y por eso hemos sido muy rigurosos en hacer las denuncias a la Fiscalía y que se sancionen esos llamados. Ahora, obviamente nosotros miramos lo que pasó la vez anterior. ¿Sirvió de experiencia? Y estamos aprendiendo. Sí, por supuesto que sí, porque yo creo que hubo un error de apreciación. La PSU no la organiza el gobierno, es del TEMRE, pero nosotros tenemos un compromiso fundamental de que resulte bien, sobre todo la logística de seguridad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar el perímetro? Mira, el día viernes se anunciaron todas las medidas y en eso yo llamo a la comprensión a todos los estudiantes que van a rendir la PSU, porque van a haber medidas de seguridad mucho más exigentes. Entonces, llegar con tiempo, un poco de paciencia también, pero todas esas medidas son por el bien de los mismos jóvenes, de los estudiantes, para que puedan ejercer su derecho y rendir su PSU de buena manera. Van a haber controles perimetrales de acceso, van a haber controles en la puerta de los establecimientos, va a haber una custodia mucho más estricta por parte directamente de las policías de carabineros, de la cadena logística de los facsímiles de la PSU. No se puede ingresar con nada más que un lápiz y una goma de borrar, no se pueden llevar bolsos, no se pueden llevar teléfonos celulares, y hay un despliegue policial que es bien importante, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos estar del lado de los estudiantes y que puedan rendir su PSU y lo puedan hacer de buena manera. Ayer hubo un foro latinoamericano, ministro de Derechos Humanos, y vimos hace poco rato con Matías las imágenes de lo que pasó ayer, donde irrumpen los llamados primera línea, que fueron ovacionados, hicieron uso de la palabra y conversaron a propósito de eso. ¿Qué opinión le merece ese hecho? Bueno, creo que es lamentable y absolutamente repudiable, y creo que las autoridades del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, deben tomar las medidas que correspondan para que esto no se vuelva a repetir. Las personas que están encapuchadas básicamente están desconociendo lo que significa la democracia. En el Parlamento es un lugar por definición republicano donde se ejerce la deliberación pública a rostro descubierto. Por lo tanto, los encapuchados no tienen espacio en el Parlamento. Y yo espero que todos los parlamentarios de todos los colores políticos lo rechacen y tomen medidas para que esto no se vuelva a repetir. Las capuchas en el Parlamento son simplemente incompatibles. La democracia, por definición, es sin violencia y es respetando las instituciones y las reglas del juego. Por lo tanto, yo de verdad espero que se tomen medidas, que esto no se repita. El Parlamento es un poder autónomo, nosotros somos respetuosos de su autonomía, pero también hacemos un llamado a que tome carta en el asunto, porque no podemos permitir que los encapuchados se tomen el Parlamento. Ministro Gonzalo Blumel, uno escucha en conversaciones a veces la frase no se ha hecho nada. Llevamos 100 días, hoy día son 100 días del estallido social, y la verdad que no ha pasado nada, se la llevan discutiendo. Es una conversación coloquial que uno a veces escucha. Entonces, de manera sucinta, ¿cuáles son los avances concretos que hoy día usted podría mostrar? Las cosas que se han hecho, no las que están avanzadas, no las que esperamos que se terminen esta semana. ¿Con qué cosas ya puede contar el país que son fruto de la conversación producida el 18 de octubre? A ver, lo primero, yo creo que el 18 de octubre se produjo una crisis, o se dio inicio a una crisis de una profundidad muy grande que yo creo posiblemente nadie había dimensionado y que nos va a dar para mucho tiempo, para muchos años, explorar sus causas y fundamentos. Y en los breves minutos que tenemos acá, no sé si vamos a alcanzar a Por eso las cosas que ya analizarlo. se han hecho. Pero yo te diría que si uno pudiese graficar en dos momentos fundamentales desde la crisis para entender qué pasó y qué ha pasado y qué va a seguir pasando, creo que hay dos fechas que son muy importantes, el 12 de noviembre y el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 12 de noviembre, el presidente de la República, frente a un día de mucha violencia y semanas de mucha violencia,
le hace un llamado al país, a todos los sectores sociales y al Parlamento a construir un acuerdo por la paz, por la justicia social y por una nueva Constitución. Y el 15 de noviembre, 3 días después, en el Parlamento se llega a un acuerdo muy importante por la paz y por una nueva Constitución. ¿Y en qué se ha traducido eso? En primer lugar, en que estamos en medio de un proceso constitucional que va a tener un plebiscito el día 26 de abril, que yo creo que es muy importante y que la invitación que nosotros hacemos es a participar, a expresarse, independiente de la opinión o posición que se tenga. ¿Por qué? Porque uno de los temas centrales que ha producido dificultad política y social en los últimos años es el desafecto con nuestra Carta Constitucional. Y en el plebiscito del 26 de abril, pase lo que pase, hay dos opciones válidas y legítimas, vamos a empezar a cerrar esa brecha entre los ciudadanos y su Constitución. La Constitución... Esa es una conquista concreta, yo el creo 26 de abril. Yo creo que eso es muy importante. Pase lo que pase, sea la opción que sea. Si gana el apruebo, vamos a tener una convención constitucional 100% electa o mixta, y si gana el rechazo, vamos a seguir con la nueva Constitución, y las reformas se podrán hacer por los mecanismos tradicionales que tiene nuestro sistema constitucional. Y yo creo que eso es un elemento importante, valioso, que hay que cuidar. Lo segundo, en materia social, quizás esto ha quedado un poco en el segundo plano, pero el gobierno ya ha enviado más de 15 reformas que están avanzando en el Congreso, muchas de las cuales se han aprobado ya. Hay 3 temas fundamentales que la ciudadanía, hay muchos, pero planteó en materia social. El primero fueron las pensiones, el segundo, hacer una reforma profunda a la salud, y el tercero, mejorar los sueldos y los ingresos de las trabajadoras. En materia de pensiones ya aprobamos la mitad, avanzamos con la mitad del problema, que es subir las pensiones del pilar solidario, de los pensionados más vulnerables que están con la pensión básica o con aporte previsional solidario, que va a subir hasta un 50%, va a subir un 50%, y de hecho ya empezó a subir. Ya se está pagando. Ya se está pagando. Y la parte más compleja, que tiene que ver con los pensionados de la AFP, los pensionados del pilar contributivo de clase media, que son aproximadamente 1 millón, tenemos un proyecto en el Parlamento, estamos avanzando en la búsqueda de un acuerdo, y el llamado que hacemos es a sumarse a ese acuerdo para que las pensiones a partir del mes de abril empiecen a subir también para la clase media, para ese 1 millón de pensionados de clase media. Que la Cámara lo apruebe ahora en enero y que en marzo lo apruebe el Senado. Y en materia de ingresos, esta semana, última semana legislativa, debiésemos aprobar la ley del ingreso mínimo garantizado, que le va a subir significativamente el sueldo a cerca de 600.000, 700.000 trabajadores a 300.000 pesos líquidos. Eso en todo lo que tiene que ver con la agenda social y previsional. Salud, ya está la reforma de FONASA en el Congreso. Ya se aprobó la reforma a Senabas para bajar el precio de los remedios, que van a bajar muy fuerte en los próximos meses. ¿Cuándo? Debiese ser a partir de marzo, abril, eso lo está viendo el Ministerio de Salud, pero esa ley ya se aprobó. También están los convenios de FONASA con las farmacias para bajar el precio de los medicamentos. Esa parte está avanzando. Y nos queda, yo creo que quizá el tema donde tenemos que avanzar con más rapidez, es el tema del orden público. Tenemos una agenda legislativa, yo ya la mencioné, ley antisaqueo, ley antibarricada, infraestructura crítica, modernización de policía, sistema de inteligencia, pero también tenemos que hacer los cambios que les comenté en materia de modernización policial y control del orden público. Pero creo que lo más importante, y esa es la parte donde yo siento que todavía nos ha faltado convicción en ciertos sectores, porque el gobierno es el responsable fundamental, pero aquí también hay una responsabilidad compartida. Está en ciertos sectores de la oposición y en ciertos sectores de la sociedad que toleran de una u otra manera la violencia, como por ejemplo cuando validan lo que pasa en Plaza Italia, como por ejemplo cuando validan o no rechazan con fuerza el boicot a la PSU, o como por ejemplo cuando votan una ley para darle más facultades a los jueces y a los fiscales, como la ley antisaqueo, a favor, pero después por las críticas de redes sociales se dan vuelta a carnero y la votan en contra. Yo creo que ahí tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, porque la responsabilidad fundamental es del gobierno y es de las autoridades, facultades mandatadas para el control del orden público. Pero también hay una responsabilidad compartida en rechazar la violencia, en no ampararla y en entregarle las atribuciones que se necesitan a las autoridades e instituciones para resguardar la seguridad y el orden público, porque, insisto, es una garantía democrática fundamental. Y sin orden público simplemente es imposible la democracia. Ministro Gonzalo Blume, el ministro del Interior, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Estado Nacional. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ministro. Que esté muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta ya está instalado, lo estoy viendo aquí, nuestro nuevo panel de conversación. Espérenos.